Es la empresa de trenes por antonomasia en España y estos días ha cumplido 80 años. Talgo está de celebración y te cuento su historia y sus proyectos del presente y del futuro en este vídeo. Lleva con nosotros toda una vida. La historia del ferrocarril en España no sería la misma sin ellos. Talgo, acrónimo de Tren Articulado Ligero Goicoechea-Oriol, ha sido protagonista de los avances del tren en este país, desde vehículos de media y larga distancia hasta, por supuesto, el ambicioso salto a la alta velocidad, con modelos que ya forman parte de nuestros recuerdos, y estos días ha cumplido 80 años desde su fundación, allá por un lejano finales de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, por José Luis Oriol y Alejandro Goicoechea, un proyecto en ese momento incierto, pero que dotó a nuestras vías de un sinfín de modelos que ya son parte de nuestra historia. Talgo hoy es una empresa multinacional que emplea a más de 2.600 personas de 47 nacionalidades y opera en Europa, América del Norte, Oriente Medio y Asia Central, con presencia industrial en 7 países y claros visos de mantener su expansión a más países en un mercado en claro crecimiento por la situación de fomento del transporte público, siendo hoy día la alta velocidad la niña bonita de su flota. Talgo ha llevado siempre la innovación como esencia fundacional de la compañía y presume de ser un líder tecnológico global, una empresa reconocida por su capacidad de innovación, tecnología única distintiva y fiabilidad, y un referente mundial de trenes sostenibles de alta velocidad, larga y media distancia, diseñados y fabricados en España en su totalidad. En su día, Talgo nació como un proyecto pionero para modernizar el ferrocarril en España con su concepto de tren ligero articulado y con rueda independiente, un tren más veloz que permitió reducir el consumo energético, el esfuerzo tractor y los tiempos de viaje, incrementando la seguridad y el confort de los pasajeros. En 1942, la alianza de sus dos pioneros, un ingeniero y un empresario que lo empeñó prácticamente todo por creer en esta idea, implementaron una tecnología que se consideró entonces revolucionaria, completamente diferente a la que se había inventado en 1825, más de un siglo antes en Reino Unido. Esa tecnología de Talgo se caracterizaba por muchos diferenciales que aún hoy persisten, tales como la ligereza, el bajo consumo energético, la accesibilidad, el confort de los viajeros, la resistencia y un reducido coste de mantenimiento. Para el recuerdo siempre quedarán modelos como el Talgo 1 y su locomotora con cabeza sonriente, el Talgo 2, trenes fabricados en Estados Unidos, el mítico Virgen del Pilar, el Talgo 3, que en los años 60 entraron en servicio primero entre Barcelona y Madrid, y ya en 1968 realizando el primer viaje oficial de un tren entre Madrid y París sin transbordo de viajeros en la frontera. Un tipo de tren que ha dado servicio a Renfe nada menos que 45 años, grabado a fuego en los viajeros españoles por su diseño combinando el plata y el rojo, y que acabó retirándose de las vías en un cercano 2009, llegando a circular en pruebas a 200 km/h. Tampoco podemos olvidar el Talgo 21, cuyas pruebas en vías de Renfe arrancaron en enero de 1999 con un diseño de cabeza tractor agresivo y atractivo en trenes como el Virgen del Rocío. Los trenes que hoy diseña y fabrica Talgo se han construido sobre los conceptos innovadores fundacionales y se refleja en sus trenes bandera en el mundo, como son el modelo Abril, el tren del futuro alemán ICL, Talgo 230, del que os hablé por cierto hace muy poco en otro vídeo mucho más al detalle, y uno de sus mayores hitos, el tren de alta velocidad que cruza diariamente el desierto de Arabia Saudí entre la Meca y Medina, probablemente su proyecto más importante lejos de las fronteras españolas. El crecimiento ha acompañado al desarrollo de Talgo, que durante estas 8 décadas se ha expandido internacionalmente, adelantándose a las necesidades del transporte ferroviario y ampliando y diversificando su oferta, traduciéndose en un crecimiento exponencial hasta convertirse en una marca multinacional con presencia industrial en 7 países, entre los que se encuentran Estados Unidos o Alemania.
Una de las más diferenciales características de los trenes de Talgo son sus convoyes de piso único y bajo a nivel de andén, lo que se traduce en un confort directo para los viajeros, que no tienen que subir escaleras y en menores tiempos de embarque y desembarque de viajeros. Sus trenes son además los únicos capaces de aprovechar al máximo el gálibo europeo, lo que implica una mayor anchura de los vehículos ferroviarios, lo cual permite transportar a más viajeros con mayor confort para estos y en algunos casos mayor anchura de asientos o distancia entre los mismos, logrando combinar la máxima velocidad y una mayor capacidad de plazas con un menor peso en tara y por tanto una menor necesidad de potencia comparada para la misma longitud de tren en otros casos. En el actual escenario de emergencia climática, esa eficiencia energética se traduce en un impacto mínimo en emisiones de gases de efecto invernadero. El grupo ferroviario además es referente en nuevos desarrollos de materiales compuestos que permiten reducir el peso de las rodaduras y otros elementos de los vehículos ferroviarios hasta en un 50%, aligerando aún más el peso total de un tren que ya es por definición liviano. La compañía avanza además en nuevas tecnologías de tracción, como el tren Vital One, propulsado por hidrógeno verde, cuyo prototipo TPH2 se encuentra actualmente en fase de pruebas dinámicas y que la fabricante va a desplegar en colaboración con Repsol, otra información que tenéis mucho más detallada en otro vídeo del canal. Uno de los éxitos de mejor recuerdo para los responsables de Talgo fue el éxito que supuso durante los 80 y 90 la exportación de sus convoyes a países como Estados Unidos o Alemania, ya que en 1994 consiguió un contrato público para prestar servicio entre las ciudades de Seattle y Portland, convirtiéndose así en el primer tren europeo en realizar trayectos comerciales de forma regular en este país. En estos momentos, la empresa se encuentra ante un verdadero impasse vital para su futuro, con todas las miradas puestas en su modelo Abril, su tren de muy alta velocidad más avanzado, un referente de calidad y competitividad operativa en el segmento ferroviario, que forma parte de una plataforma tecnológica altamente flexible que permite adaptar cada entrega a las necesidades cada vez más complejas del mercado ferroviario europeo, con diferentes bloques en función de su configuración comercial interior, su capacidad para cambiar de ancho de vía, ibérico o internacional, y su equipamiento para ser operado en varios tipos de redes ferroviarias. Su alta capacidad y el ligero peso total permite a los trenes Abril minimizar el consumo energético y multiplicar su eficiencia, lo que contribuye a su vez a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar aún más el posicionamiento del tren como el modo de transporte más sostenible de todos los existentes. Además, su composición, de 12 coches de viajeros y 200 metros de longitud, se sitúa en un piso único y a la misma altura del andén, lo que permite a los viajeros acceder al tren y desplazarse por todo su interior sin escalones ni rampas. Se trata de una capacidad única de Talgo que no solo facilita el acceso de las personas con movilidad reducida, sino que además ofrece un viaje sencillo a todo tipo de viajeros. Un modelo, eso sí, en el punto de mira por la polémica que ha rodeado su retraso en las pruebas de homologación y entrega del pedido realizado por parte de Renfe, que ha generado muchas dudas en torno a su fiabilidad y sacado los colores en los últimos tiempos a la compañía, y que de no haber más contratiempos deberíamos poder ver circulando con pasajeros por las vías españolas a mediados del próximo año, y que debería ser un importante salto de calidad en muchos servicios de Renfe con comunidades como Galicia, Asturias o País Vasco, tren que además recientemente ha batido el récord de velocidad en pruebas por vías de ancho ibérico, como os conté en otro vídeo del canal. Otro de los puntos fuertes actuales está en el modelo ICL, del que os hablé hace muy poco en otro vídeo y que entrará con fuerza en el mercado alemán. Un tren de larga distancia que ha sido elegido por la operadora Deutsche Bahn, la operadora alemana, para convertirse en la nueva referencia de diseño de los trenes del futuro. Este nuevo tren, basado en la plataforma Talgo 230, ofrecerá los máximos estándares de accesibilidad, contando con las más altas prestaciones, teniendo una locomotora multisistema, compatible con diferentes tensiones de alimentación y diferentes sistemas de señalización, y de 17 coches de pasajeros, un número que posteriormente se podría adaptar a la demanda gracias a la versatilidad del tren, siendo además compatibles con otras cabezas tractoras, garantizando así una altísima interoperabilidad.
Serán trenes internacionales, pues está previsto que operen rutas domésticas en Alemania y también conecten este país con Holanda, Austria y Suiza. Pero quizá el mayor hito de la historia de la compañía fue el reto de llevar sus trenes de alta velocidad a un proyecto lleno de desafíos, el conocido como AVE a la Meca, un proyecto definido en su día como el mayor reto tecnológico de la historia del ferrocarril, al tener que suministrar una flota de trenes capaces de circular a velocidades de más de 300 km/h en el entorno más hostil del planeta. Los trenes Talgo 350, gracias a sus características técnicas y constructivas, hacen hoy por hoy frente tanto a temperaturas extremas como a los efectos abrasivos de la arena del desierto. La construcción del Talgo 350 para este complejo proyecto supuso el desarrollo de patentes en materias tan diversas como la protección contra el polvo y la arena, la seguridad y el confort de los viajeros en climas extremos o nuevas soluciones para reducir desgastes entre la rueda y el carril en el desierto. Los trenes se adaptaron a la climatología y sus especiales características geográficas, reforzando los sistemas con el llamado Pack del Desierto, que llegó a incorporar más de 30 tecnologías adicionales específicamente desarrolladas para este proyecto concreto. Otra de las medallas que más relucen en el pecho de Talgo es el de su modelo S112, más conocido como Pato por su característico morro, un tren de alta velocidad que surca las vías férreas españolas desde hace ya bastantes años y que reflejan muchas de las características que definen a Talgo, como su capacidad de viajeros, su ligereza o versatilidad. Sin embargo, no todos han sido buenas noticias para la compañía, pues contratiempos como los citados con el modelo Abril, severos vaivenes en su salida y posterior desarrollo en la bolsa, o dudas y críticas a no pocos detalles de la calidad de sus trenes, como ruidos o vibraciones, o accidentes como el del modelo del Albia S130, muy criticado por algunos por sus características, han llevado importantes nubarrones a una compañía que, todo hay que decirlo, a día de hoy sigue lejos de lograr una verdadera gran expansión internacional, teniendo 8 décadas a sus espaldas, algo que quizá empieza a cambiar con sus últimos modelos y saltos cualitativos como los logrados en la Meca o recientemente en Alemania. Su nuevo reto es el de entrar en la fabricación de trenes de metro y cercanías o su modelo Abril, y pueden dibujar un horizonte de máximas ambiciones para Talgo en los próximos tiempos, cosa que de ser así, aquí estaremos para contar. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.